vamos a iniciar el trabajo que corresponde a la semana 11, ¿no? Ya prácticamente estamos en la penúltima semana del ciclo. La próxima semana cerramos ya con literatura peruana e hispanoamericana, ¿ya? El día de hoy vamos a trabajar el tema de sintaxis 1 y sintaxis 2. Ya los dos temas voy a explicar. En realidad cada tema se desarrolla por semana, ¿no? Pero vamos a fusionar de acuerdo a la planificación que nosotros hemos hecho. Sintaxis 1 aborda todo lo relacionado al sujeto, que es uno de los componentes en la estructura de una oración, y sintaxis 2, todo lo relacionado al predicado, ¿ya? Que es el componente 2 de la estructura de una oración. Les habíamos invitado la semana pasada para que puedan darle una lectura al vademecum para que puedan tener una información básica, ¿no? Y de esa manera puedan comprender con mayor facilidad lo que se va a explicar. Bien, voy a compartir la primera parte entonces para empezar con el trabajo que corresponde al día de hoy. Estamos miércoles ya, ¿no? Miércoles 10, miércoles 9, ¿no? 9 de noviembre, increíble. Se nos va el año también. Ya chicos, a ver, el primer bloque, ya. Vamos a explicar esto de acá, sintaxis. Ya, muy bien. Esta es la primera parte, sintaxis 1, ¿ya? A ver, rapidísimo, jóvenes. Cuando yo hablo de la sintaxis, estoy hablando de una disciplina de la ciencia lingüística. Es una disciplina, porque la ciencia lingüística tiene varias disciplinas, ¿no? O sea, ¿cuál es el objeto de estudio de la lingüística? El objeto de estudio de la lingüística es la lengua. Ese código que nosotros utilizamos para comunicarnos, ¿no? A través de un medio escrito o a través del medio oral. ¿Perfecto? Entonces, la ciencia que estudia la lengua es la lingüística. Y la lingüística recurre a varias disciplinas para hacer estudios específicos de la lengua. Por ejemplo, la lingüística recurre a la fonética y a la fonología para hacer un estudio profundo, sustancial, sobre los sonidos de nuestra lengua, ¿no? Va a recurrir a la morfología para explicarnos la estructura y la formación de las palabras en el castellano. Va a recurrir a la semántica para explicarnos ampliamente sobre el valor significativo de las palabras del castellano. Y recurre a la sintaxis para explicarnos qué relación cumplen las palabras y qué función cumplen las palabras dentro de una oración. Esa es la sintaxis, ¿ya? Una disciplina de la ciencia lingüística que nos va a ayudar a explicar la relación y la función que cumplen las palabras dentro de una oración. Por ejemplo, si yo tengo un adverbio dentro de la estructura de una oración, específicamente dentro del predicado, los adverbios siempre van a cumplir la función de circunstanciales. Por eso que hay adverbios de tiempo, de lugar, de modo, etcétera, ¿no? Por eso hablamos de circunstanciales de tiempo, de modo. Entonces, la sintaxis te da esa información. Profesor, ¿y si hay un adjetivo en la estructura de un sujeto? Ah, bueno, la sintaxis te dice, todo adjetivo que está en el sujeto va a cumplir la función de modificador directo. Y así nos va a explicar y nos va a precisar cuál es la función que cumplen esas palabras, pero dentro de una estructura oracional, ¿ya? Esa es la sintaxis. Ahora, la unidad básica de estudio de la sintaxis se llama sintagma. Para algunos sintagma, para otros estudiosos de la ciencia lingüística, frase. Es lo mismo, pueden decir sintagma o frase. Estamos hablando de lo mismo, ¿ya? Entonces vamos a partir primero por explicar este punto. Este es un tema bastante amplio, jóvenes, ¿no? Nos encantaría darles
toda la información minuciosa, ¿no? En detalle, ¿no? El factor tiempo a veces es nuestro enemigo. Por eso que priorizamos los puntos y los temas que se socializan tanto en los exámenes de puntos como en el examen tipo admisión. Ese es nuestro objetivo, ¿no? ¿Ya? Clases de sintagma. Concéntrate aquí, que te pueden formular una pregunta, ¿no? Identifica la alternativa que presenta un sintagma endocéntrico. Un sintagma endocéntrico. O un sintagma exocéntrico. Entonces hay que saber cómo es un sintagma endocéntrico. Esto desde el punto de vista de la construcción, de su estructura. Pero también hay sintagmas desde el punto de vista de su forma. Te dicen, a ver, identifica la alternativa que presenta un sintagma preposicional. Entonces hay que saber, ¿ver? Las preguntas se van a desprender solo tomando como referencia la teoría. Que ya les he dicho, la teoría y la práctica van de la mano, jóvenes. Una práctica sin teoría es ciega. Y una teoría sin práctica es infructuosa, o sea, no sirve para nada, ¿no? Por eso que todo lo que tú aprendes, toda esa base, todo ese fundamento lo debes poner en práctica. Y la práctica es la madre de la verdad. Así se comprueba. Así las teorías se convierten en ciencia. ¿Mm? ¿Por qué? Porque todo lo tenemos que poner en práctica para verificar, para demostrar la validez de esa información. Pues. Si no, ¿cómo yo sé que es válido o no es válida esa información que me dan? ¿Cierto? Entonces eso es importante. ¿Ya? Nunca se desconecten de esta unidad indisoluble, teoría y práctica, práctica, teoría. ¿Ya? Hay muchos teóricos que ¿no? que se esfuerzan por consolidarse en ese ámbito nada más, pero en la práctica cero a la izquierda. ¿Te das cuenta? ¿De qué sirve que lleves todo un mes, ¿no? Teoría de la natación. Te enseñan todos los estilos, pero en teoría nada más, ¿eh? En pizarra, qué sé yo, ¿no? Te enseñan el historial de los mejores nadadores del mundo. Pero nunca te llevan a la piscina. Estoy seguro que en la primera vez que vas a la piscina, pues, toda esa teoría queda nula, porque no lo has practicado. Bien, entonces vamos a empezar por esto, ¿ya? Construcción, o sea, sintagmas desde el punto de vista de su construcción. Tenemos solo dos, la endocéntrica y la exocéntrica. A ver, ¿cuándo decimos que es endocéntrica? Lo hago simple y sencillo para ustedes. Endocéntrico es cuando tiene un sustantivo seguido de un adjetivo. Eso es todo. Eso es endocéntrico. Un sustantivo seguido de un adjetivo. Para los especialistas, el sustantivo es núcleo o nombre y el adjetivo es modificador directo, ¿no? Pero yo te lo estoy explicando de manera más simple, ¿ya? Político es un sustantivo, corrupto es un adjetivo, ¿no? Cuando digo político corrupto, esto es un sintagma endocéntrico. Digo, artista sensible, artista es nombre, sensible es adjetivo, sintagma endocéntrico, ¿no? Yo puedo poner aquí, alumno responsable, endocéntrico, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque empieza con un sustantivo y le sigue un adjetivo. Eso es todo. Punto 1. Punto 2. Otra forma del endocéntrico es un nombre seguido de un modificador indirecto. ¿Cómo se construye un modificador indirecto? Para que haya modificador indirecto tiene que haber obligatoriamente un elemento de enlace. Un elemento de enlace, que en este caso puede ser una preposición. Ustedes ya conocen las 24 preposiciones, ¿no? Entonces yo digo, ciudad es nombre, sustantivo. De Huancayo. Este de Huancayo es el modificador indirecto, porque aquí está el conector B. De. Mujer, sustantivo. Sin pudor, sin. Aquí está el conector B. ¿Cierto? Entonces todo esto es modificador indirecto. Entonces estas son las dos formas. Si te piden en el examen,
Identifica la alternativa que presenta un sintagma endocéntrico. Solo busca el que tenga esta estructura, nada más. ¿Ya? No hay vueltas que dar, no hay otra cosa que hacer. Ahora, vamos con el exocéntrico. El exocéntrico, miren, a diferencia de los endocéntricos siempre empiezan con nombres, con sustantivos. ¿Te das cuenta, no? Empieza acá con sustantivo, empieza acá con sustantivo. En cambio, el exocéntrico empieza siempre con un elemento de enlace. Un EE se dice, ¿no? Elemento de enlace. Por ejemplo, acá dice con, acá dice por. Estos elementos de enlace son pues preposiciones. Dice, con los acusados, por el objetivo, sin la visión. Puedo poner yo, ¿no? En el bus, en el parque. Está empezando con elemento de enlace, en, con, por, sin, etc. ¿Te das cuenta? Eso es exocéntrico. ¿Ya? Entonces, trabaja con esto nomás el exocéntrico, porque hay otra, el otro formato del exocéntrico es sujeto y predicado. Aunque esto ya es algo muy general. Pero este es el exocéntrico más importante. ¿Ya? Entonces, por favor, después de esto no creo que ya tengas alguna confusión, ¿no? No está complicado diferenciar un endocéntrico de un exocéntrico. Ahora, vámonos por los sintagmas o las frases, ¿ya? Ya les he dicho, el sintagma también se puede llamar frase. No hay problema. En el examen te pueden poner frase o sintagma, te están hablando de lo mismo. Por la forma tenemos un sintagma nominal, o puedo decir frase nominal, un sintagma verbal o frase verbal, sintagma adjetival, sintagma adverbial o sintagma preposicional, ¿no? O también pueden adoptar el nombre de frases. Muy bien. ¿A qué se dice sintagma nominal? Aquella frase que tiene como núcleo un nombre, pues. Estos jóvenes, ¿eh? Lo que está en rojito es el núcleo. Jóvenes, ¿qué cosa es? Es un sustantivo. Si es un sustantivo, es un nombre. Es un núcleo. Entonces, esto es un sintagma nominal, ¿ve? ¿Ya? Ahora, sintagma verbal, su núcleo ya no puede ser un nombre, tiene que ser un verbo. Come una pizza. ¿Mm? ¿Te cuenta? Yo puedo unir esto con esto y formo una oración ya, ¿no? Estos jóvenes comen una pizza. ¿Eh? Lo tengo que regularizar porque está en plural, pues, ¿no? ¿Cierto? Entonces yo puedo unir. Acá le vamos a poner a él para que esté en concordancia, ¿ya? Para que haya concordancia gramatical, pues. Ya, comen, lo voy a poner, perfecto. Listo. Entonces este es el sintagma nominal, este es el sintagma verbal. Uniendo esto con esto, yo formo ya una oración, porque esto es una frase y esto es otra frase. Cuando se unen dos frases se genera una oración, ¿no? Estos jóvenes comen una pizza. ¿Eh? Ahora yo puedo agregar estos otros sintagmas, ¿no? Estos jóvenes poco sensibles comen una pizza muy despacio. ¿Eh? Y ya, pues eso puedo agregar. Pero la matriz de una oración está con el sintagma nominal y el sintagma verbal, ¿no? Que ustedes lo conocen desde la secundaria, estoy seguro, como sujeto y predicado. Este es el famoso sujeto. Este es el famoso predicado. Para los especialistas de ahora, el sujeto, sintagma nominal o frase nominal. El predicado, sintagma verbal o frase verbal. Es lo mismo. ¿Ya? Ahora, sintagma adjetival. ¿Por qué? Porque es una frase donde el núcleo que predomina es un adjetivo. Poco sensible, eso es adjetivo. ¿Te das cuenta? Aquí hay un sustantivo, aquí hay un verbo y acá hay un adjetivo. Esa es la diferencia a partir del cual se forman las frases. Ahora, adverbial porque su núcleo es un adverbio. Despacio es un adverbio de modo, ¿cierto? Y sintagma preposicional es los que tienen en su estructura una preposición. Por eso se dice preposicional. Tiene que haber preposición. Entre es una preposición. Sin es otra preposición. Con es otra preposición. Por, de, a. Eso ya saben, ¿no? Ya les hemos explicado.
Sobre también es una preposición. Entonces, el sintagma preposicional debe empezar siempre con una preposición, ¿no? Entre sus brazos. Sin mucha mala intención, puedo poner ahí. Sin, está empezando sin. Entonces, estos son los sintagmas de acuerdo a la forma. Y estos son los sintagmas de acuerdo a la construcción. ¿Ya? Vamos por el segundo punto. Clases de oraciones. Ya, estamos haciendo el enfoque de los temas puntuales, jóvenes. ¿Ah? Este tema es largo, ya les dije. Por eso concéntrate. Para explicar las clases de oraciones vamos a utilizar dos puntos de vista, ¿ya? Desde el punto de vista sintáctico, desde la estructura, y desde el punto de vista semántico, desde el significado. Hay una clasificación y acá hay otra clasificación. ¿Perfecto? A ver, desde el punto de vista sintáctico, solo hay dos. Oraciones unimembres y oraciones bimembres. Eso es todo. ¿Qué es una oración unimembre? Uni significa uno. Membre significa miembro, de un solo miembro. Estas oraciones no se pueden dividir, es un solo elemento. Y lo más importante, no tienen sujeto. Por eso se llama sujeto cero, ¿no? A los que no tienen sujeto se les dice sujeto cero, o sea, no existe, no hay. Ahora te doy un alcance más. Las oraciones unimembres, anótalo, solo se pueden dar con verbos impersonales. Con verbos impersonales. Y eso ya he explicado en la anterior clase, ¿no? Cuando hemos hablado de las clases de verbos, ¿se acuerdan? Los verbos impersonales, los verbos personales. Entonces, eso tienes que tú complementar acá, pues. Las oraciones unimembres. Requisito número 1. Se forman solo con verbos impersonales. Si el verbo es impersonal, quiere decir que no va a haber sujeto. Entonces, sujeto cero. Ya, algo más. ¿Cómo me doy cuenta que es impersonal? A ver, ¿alguien se puede recordar? Yo les di una clave en una clase. ¿Cómo puedo yo verificar que este verbo hace, este verbo llovió, este verbo hay, este verbo o este pronombre se es un verbo impersonal? ¿Cómo me doy cuenta? Con la pregunta ¿quién? Dirigida a este verbo. Si de la pregunta ¿quién? Dirigida al verbo me sale un sujeto tácito, entonces eso va a ser o nos va a indicar de que ese verbo es personal. Pero si yo hago la pregunta ¿quién? A este verbo y no me sale sujeto tácito, entonces quiere decir que es sujeto cero. Ese es unimembre. Por ejemplo, estos ejemplos son unimembres. Vamos a probar. ¿Quién hace mucho frío en Ticlio? Mira, ¿quién hace mucho frío en Ticlio? ¿Tú puedes decir, él hace mucho frío en Ticlio? No. ¿Ella hace mucho frío en Ticlio? No, no se puede. Entonces, con la pregunta ¿quién? He verificado que el verbo hace en esta oración es impersonal. Y si es impersonal, quiere decir que esta oración es unimembre, porque es impersonal. Ahora, te voy a dar otro ejemplo. Si dice, ¿no? Hace su trabajo con responsabilidad. Cuidado, ahí cambió la figura, ¿ve? Hace, estoy utilizando el verbo hace. Hace su trabajo con mucha responsabilidad. Hago la pregunta. ¿Quién hace su trabajo con mucha responsabilidad? Él. Ah, señor. En esa oración sí sale el sujeto tácito. Sí tiene sujeto. Entonces, en esa oración, ¿no? El verbo es personal.
Si el verbo es personal, ya no es unimembre. Se convierte en bimembre, porque tiene sujeto tácito y tiene predicado. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado cuando nos van a preguntar, ¿no? Identifica la alternativa que presenta una oración unimembre, ¿no? Perfecto. Igual acá. Ayer llovió intensamente, aunque esto ya les dije, ¿no? Todos los verbos que se refieren a fenómenos naturales o meteorológicos son impersonales. Y comprobemos. ¿Quién ayer llovió intensamente? No vas a decir, pues, él ayer llovió. ¿Ve? No se puede generar el sujeto. Ese sujeto cero. El verbo es impersonal. Si el verbo es impersonal, automáticamente es una oración unimembre. Igual acá, hay poco amor en el mundo. ¿Quién hay poco amor en el mundo? Es decir, él hay poco amor. ¿Ven? No, no acepta al sujeto. ¿Ya? Igual acá, se destruyó la democracia. ¿Quién se destruyó la democracia? Pues, no sale el sujeto. Por eso estas oraciones son unimembres. Ahora, ¿qué pasa si yo te pongo acá? Ve, se prepara para ir a la fiesta. Pregunto al salón. Cuando yo digo se prepara para ir a la fiesta, dime tú, ¿es unimembre o no es unimembre esa oración? A ver, sin temor, chicos, se pueden equivocar, pero lo importante es que participen. Cuando yo digo se prepara para ir a la fiesta, ¿es o no es unimembre? No es. No es unimembre. Muy bien, señorita. Porque cuando yo digo, ¿quién se prepara para ir a la fiesta? ¿Sale o no sale la respuesta? Sí sale. ¿Quién se prepara para ir a la fiesta? Él o ella. O en vez de él pongo Carlos. O en vez de ella pongo María. Carlos se prepara para ir a la fiesta. Ahí sí encaja, ¿ve? Quiere decir que acepta sujeto. Presenta sujeto. Si hay sujeto, entonces no puede ser unimembre. Es bimembre. Para que sea unimembre tiene que ser sujeto cero. O sea, que no haya sujeto. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque los elementos, los verbos que estoy utilizando son impersonales. Listo. Y el quinto caso de oración unimembre, el quinto caso es las interjecciones. Escúchame bien. Te van a poner en el examen algunas interjecciones como estas, ¿no? Socorro, auxilio, ay, puf, uf, etcétera, ¿no? O María, ¿cómo es esa frase que dicen? Jesús, María y José, ¿no? Que es una frase interjectiva. Todas las interjecciones, todas, por eso está en rojo esto, ¿eh? Todas siempre van a ser oraciones unimembres. No te olvides. Te ponen las interjecciones a ojos cerrados es unimembre. Ya, eso es oración unimembre, chicos. No es nada del otro mundo. Ahora vamos por el bimembre. Bi quiere decir dos, membre quiere decir miembros, dos miembros. Esta oración sí tiene sujeto y tiene predicado, tiene dos componentes, sujeto y predicado, dos miembros. Y el sujeto puede ser expreso o puede ser tácito, como habíamos explicado acá, ¿no? Que se prepara para ir a la fiesta. En esa oración se prepara para ir a la fiesta, todo eso es el predicado. Y el sujeto es tácito, ¿no? Él se prepara para ir a la fiesta, es sujeto tácito. No está escrito en la oración, pero eso sobreentiende. Es bimembre, tiene dos miembros. ¿Ya? Miren acá, ven. El fiscal hizo un trabajo mediocre. Sujeto, el fiscal. ¿Qué se dice del fiscal que hizo un trabajo mediocre? Es el predicado. Sujeto y predicado. Ahora acá, investigan casos de corrupción. Todo esto, ¿ven? Todo esto es predicado. Yo hago la pregunta, ¿quiénes investigan casos de corrupción? Ellos, ¿no? Ellos. Puedo decir, los fiscales investigan casos de corrupción. ¿Te das cuenta que el sujeto es tácito? Y esto es oración bimembre.
Los periodistas fueron amenazados. ¿Quiénes fueron amenazados? Los periodistas. ¿Qué se dice de los periodistas? Que fueron amenazados. Sujeto y predicado. Estas son oraciones bimembres, ¿ya? Las que tienen sujeto y predicado. Listo. Eso es las oraciones desde el punto de vista sintáctico. Unimembres, bimembres. Conclusión. Las unimembres siempre se generan con verbos impersonales. Y las bimembres se generan siempre con verbos personales. ¿Ya? Eso. Desde el punto de vista semántico, acá ya es más sencillo, porque acá solamente tengo que verificar el significado de la oración, de acuerdo a la clasificación. A ver. Enunciativa. Se dicen oraciones enunciativas porque afirman o niegan algo. Eso es todo. O afirman o niegan. A eso se llama enunciativo. Miren acá dice, los alumnos son muy responsables. Estoy afirmando. Pero puedo negar. Los alumnos no son muy responsables. O en la afirmación o en la negación, eso es oración enunciativa. ¿Ya? Se retiran de la fiesta. Estoy afirmando. Niego. No se retiran de la fiesta. Eso es enunciativo. ¿Ya? Interrogativa. Se dice interrogativa cuando se refiere a una pregunta. Y la pregunta puede ser directa o puede ser indirecta. ¿Ah? ¿Cuándo es directa? Cuando lleva signos de interrogación. ¿Cuándo es indirecta? Cuando no lleva signos de interrogación, pero sigue siendo pregunta. Esta, por ejemplo, es una pregunta directa. ¿Quién te invitó a la fiesta? Porque hay signos de interrogación. Ahora, esto lo convierto en indirecta. Ya no le voy a poner signos de interrogación. Dime, ¿quién te invitó a la fiesta? Ya no lleva signos de interrogación, pero sigue siendo una pregunta, ¿no? Dime, ¿quién te invitó a la fiesta? Entonces, la primera es directa y la segunda es indirecta, ¿ya? Ese es interrogativo, pregunta. Imperativa. Es una oración que se refiere a orden o prohibición, fundamentalmente. Puede tener otros valores significativos, pero lo más importante es orden o prohibición. Eso es imperativo. Por ejemplo, acá dice, cantinero, tráigame 2 cervezas. Es una orden, es un pedido. O, alumnos, siéntense bien. Es una orden, eso es imperativo. ¿Ya? No se retiran de la clase hasta que concluya. ¿Eh? Es una prohibición, que también suena a orden, ¿no? Ese es el imperativo, ¿ya? El exclamativo es una oración que expresa admiración. Por fin ingresé a la universidad. Las exclamativas siempre tienen que ir con signos de admiración. Siempre. ¿Ya? No me confundas imperativa con exclamativa. La imperativa es orden, prohibición. La exclamativa es admiración. Distinto, ¿no? Dubitativa. Las dubitativas son oraciones que expresan duda, vacilación, posibilidad. Tal vez te vaya a visitar mañana. Tal vez, dice. Probablemente te vaya a visitar mañana. Quizás te vaya a visitar mañana. ¿Eh? Es duda, ¿no? Ese quizás, ese tal vez, ese probablemente expresa duda. Dubitativa. Desiderativa es una oración que expresa deseo. Deseo. Quisiera casarme solo contigo. Es un deseo, ¿ves? Te está expresando un deseo, ¿no? ¿Ya? Entonces eso es lo semántico. Enunciativa es una afirmación, interrogativa es una pregunta, imperativa es una orden, prohibición, exclamativa es una admiración, la dubitativa es una duda, la desiderativa es un deseo. Listo, ¿ya? Entonces te van a poner pues ejercicios, a ver, identifica la alternativa que presenta una oración
desiderativa. Ya tú sabes qué es la desiderativa, ¿no? O identifica la alternativa que presenta una oración unimembre. Ya tú sabes cómo identificar, ¿no? ¿Ya? Listo. Vámonos por el siguiente punto. Clases de sujeto. Estos puntos son fundamentales, jóvenes, ¿no? Yo priorizo los temas que te van a venir en el examen. Temas relevantes que siempre se socializan. Yo reviso todos los exámenes tipo admisión. No solamente acá en el centro, San Marcos, Católica, siempre priorizan en mi curso estos temas, porque son básicos, ¿ya? Clases de sujeto. Clases de sujeto. Una vez que yo termine de explicar, en el chat voy a poner un ejercicio, ¿está bien? Y de ese ejercicio, ustedes me van a identificar qué tipo de sujeto tiene esa oración. Y me van a explicar desde estos 4 grupos de clasificación, que no es complicado, sencillo, ¿ya? Ya les mandé la PPT, por favor confirmen la delegada o el delegado. ¿Ya les mandé o todavía? Todavía, maestro, no me ha enviado. Ya, entonces hoy día mismo les voy a enviar, ¿ya? Después de la clase nomás le envío a la encargada y ella comparte, ¿no? Porque ese es el compromiso que hemos tenido, de entregarle las PPTs más la práctica y sus claves, ¿no? Para que ustedes puedan socializar y compartir con sus amigos, porque una forma de entrenar, porque muchos dicen, no, pero yo aprendí y no voy a enseñar a nadie. Ya, esa actitud hace de que tú limites tu aprendizaje, limites de que tu información se convierta en conocimiento. Ya te expliqué qué es información y qué es conocimiento, ¿no? Pero si tú aprendes a compartir o te das un tiempito para enseñar lo que has aprendido con tu amigo o con tu amiga y tú le vas explicando más o menos como yo también te estoy explicando, entonces el que se beneficia eres tú, porque vas aprendiendo más, porque estás ejercitando la información. Y va a haber un momento en que ya no vas a necesitar ni un papel ni una información para que expliques, ya lo vas a tener todo acá. Todo va a salir de acá nada más, ya tu explicación. Tus ejemplos también tú mismo lo vas a plantear. Esa es la diferencia entre información y conocimiento. Conocimiento es que ya tenemos el dominio de la información y por eso tenemos esa capacidad de explicarlo con nuestras propias palabras. Eso es conocimiento. ¿Ya? A ver, clases de sujeto. Por la cantidad de núcleos, escúchame bien, por la cantidad de núcleos, el sujeto puede ser simple o el sujeto puede ser compuesto. ¿A qué se dice simple? Simple se dice cuando hay un solo núcleo, por eso dice por la cantidad de núcleos, ¿no? Simple es cuando el sujeto tiene un solo núcleo. Compuesto, cuando el sujeto tiene 2 o más núcleos. Ah, eso es todo. A ver, profesor, y acá explíqueme este Platero y yo. ¿Platero no es núcleo y yo también no es núcleo? No, señor, cuidado. Esto es una frase sustantiva. Este es el título de una obra literaria, no escrita por Juan Ramón Jiménez, el escritor español. ¿Cierto? Como es un título de una obra, se refiere a una sola cosa. Entonces, todo esto es núcleo. Todo esto es núcleo. Todo esto es núcleo. Un solo núcleo. ¿Eh? Argos. Ahora, si te ponen el ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, todo eso, joven, todo eso es un solo núcleo. Ahora explicamos por qué. Porque el ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, es el título de una obra, pues se refiere a una obra, no es 2 ni 3 elementos.
No vaya a ser que el Quijote, no, el ingenioso, y me pongan ingenioso, núcleo. Quijote, núcleo, mancha, núcleo. Uy, ahí sí ya estás desnaturalizando el análisis. Esas son frases sustantivas. Las frases sustantivas, cuando se refieren a un solo elemento, todo eso es núcleo, un solo elemento. ¿Ya? Acá, los artistas reclaman sus derechos. Aquí, artistas. Artistas es núcleo. Un solo núcleo. ¿Ya? Listo. Ahora acá ves, compuesto. Luis, como es nombre, es núcleo. Ana, como es nombre, es núcleo. Hay dos núcleos. Yo puedo haber puesto tres todavía, ¿no? Luis, Ana y Pedro. Y hay tres núcleos. Pero para que sea compuesto mínimo deben haber dos núcleos. Pues cantidad de núcleos, ¿ya? Eso es. 2. Por la presencia de complementos, el sujeto puede ser complejo o puede ser incomplejo. ¿Cuándo es complejo? Cuando el sujeto tiene modificadores. Cuando el sujeto tiene modificadores. ¿Ya? Por ejemplo, acá ve, unos es modificador directo, él es modificador directo, del Perú es modificador indirecto. En este caso, griegos es una posición especificativa. Pero tiene complementos este sujeto, ¿eh? ¿Cierto? O sea, cuando dice complemento se refiere a los modificadores, pues, directo o indirecto. Si tiene modificadores, es sujeto, automáticamente sujeto complejo. ¿Y a qué se dice sujeto incomplejo? Cuando no tiene modificadores, solamente está el nombre. Acá ve, Ricardo habló en la conferencia de prensa. Ricardo es el núcleo. No hay modificadores, porque habló en la conferencia, todo esto ya es predicado ya, ¿no? En cambio acá sí tiene modificadores. Eso es por la presencia de complementos. Complejo, incomplejo. ¿Listo? 3. Por la acción. El sujeto puede ser activo, el sujeto puede ser pasivo. Al activo le dicen agente y al pasivo le dicen paciente, ¿ya? Pero trabajen con estos dos nada más. Activo, pasivo, ¿ya? A ver, de manera sencilla. El activo, el sujeto está al inicio. Como está al inicio, el sujeto realiza la acción, ¿ya? En cambio, en el pasivo, el sujeto está al final. Y está precedido por el conector, ¿ve? Por este conector, por. Y el sujeto, por lo tanto, recibe la acción. En el activo, el sujeto realiza la acción porque está al inicio. En el pasivo, el sujeto recibe la acción porque está al final. ¿Ya? Algo más para que te puedas dar cuenta. En el activo hay un solo verbo, siempre. Eso es para que te des cuenta también, ¿eh? En cambio, en el pasivo siempre va a haber dos verbos. Verbo auxiliar y verbo principal. Es sembrado. ¿Te das cuenta? Entonces, si te pregunta, identifica la oración que presenta un sujeto pasivo. Busca pues el sujeto que esté al final, precedido por este conector y que en la oración hayan dos verbos. Esa va a ser la respuesta. Es manejo forma, ¿ya? Porque en sintaxis tampoco no vamos a irnos a un análisis, a una comprensión de la oración, no. En sintaxis se identifican elementos y para identificar elementos no necesitamos razonar, necesitamos solamente utilizar un poco nuestra habilidad, ¿no? De información, cómo lo podamos nosotros utilizar las formas para identificar las respuestas. Y 4. Por la presencia en la oración, el sujeto puede ser expreso, también conocido como explícito, o puede ser sujeto tácito o implícito. Sujeto expreso porque se escribe en la oración. Sujeto tácito no se escribe, pero se sobreentiende. ¿Ya? A ver, voy a lanzar en el chat una oración y ustedes me dan las respuestas, ¿sabes? Deben tener 4 respuestas. Por la cantidad, ¿qué tipo de sujeto? Por los complementos, ¿qué tipo de sujeto? Eh, por
¿no? Por la acción, ¿qué tipo de sujeto? Y por la presencia, ¿qué tipo de sujeto? Deben haber 4 respuestas, ¿cierto? ¿Ya? A ver, voy a anotar la oración. Interactúan, ¿ah? Responden en el chat nada más. A ver, yo digo, los alumnos del aula 302 participan en la clase de lenguaje. Y ahí le puedo agregar más, ¿no? Los alumnos del aula 3 participan en la clase de lenguaje el día miércoles 9 de noviembre, ¿no? Etcétera. Puedo seguir agregando, ya, pero hasta ahí no. Ya, listo. Ahí está la oración. Primero, ¿cuál es el sujeto de esta oración? Solamente el sujeto vamos a analizar. El sujeto de la oración es los alumnos del aula 302. Ese es el sujeto. El resto no me interesa. Participan en la clase de lenguaje, eso es predicado. Eso vamos a ver más adelante. Solo el sujeto. A ver, este sujeto, por la cantidad de núcleos, ¿qué cosa será? Por la presencia de complementos, ¿qué será? Vamos, tienen que darme respuestas. A ver. Vamos, chicos. Respuestas, quiero respuestas. Ya, pero deben haber 4 respuestas, ¿ah? Luz, tienes que tener 4 respuestas, porque han habido 4 clasificaciones. O sea, me explico mejor. Por la cantidad de núcleos, debes tener una respuesta. O es simple o es compuesto. Por la presencia de complementos, ¿es complejo o es incomplejo? Uno de estos dos debe ser. Por la acción, ¿el sujeto es activo o es sujeto pasivo? Uno de estos dos también es tu respuesta. Y por la presencia en la oración, expreso o tácito. Por eso deben haber 4 respuestas. ¿Entienden, no? A ver, vamos. Ya, a ver. Luz Angelina dice, compuesto, complejo, activo y expreso. ¿Ya? Simple, complejo, activo y expreso. Juliana Edith Alvarado. Ya. Listo, para seguir avanzando, ¿ya? Entonces, a ver, de las 2 señoritas que han participado, vamos a ver quién tiene la razón. Los alumnos del aula. Por la cantidad de núcleos, alumnos es el núcleo. Hay un solo núcleo. Si hay un solo núcleo, entonces es simple. No es compuesto. Es simple. Ya. Ahora, por los complementos. Los es modificador directo, del aula 302 es modificador indirecto. Allá tiene modificadores. Entonces será un sujeto complejo. Desde ese punto de vista, ¿no? Complejo. Ahora, los alumnos, este sujeto está al inicio. Hay un solo verbo. Quiere decir que el sujeto está realizando la acción, entonces sujeto activo. Muy bien. Sujeto activo. Ahora, el sujeto está escrito en la oración. Como está escrito, es sujeto expreso. Entonces, la respuesta correcta es lo que nos escribió Juliana, ¿no? Simple, complejo, activo y expreso. Y así te va a venir en el examen, ¿eh? Te van a poner una oración y te van a decir, ¿no? ¿Qué tipo de sujeto predomina en la siguiente oración? Y entonces te van a poner alternativa A, B, C y te van a poner 4 respuestas en cada alternativa. O te la pueden hacer más sencillo, ¿no? Solamente que te pregunten un tipo de sujeto nada más.
pero puede ser que te planteen de esta manera también, donde tú tienes que responder los 4 tipos de sujeto, ¿no? Atendiendo a esos 4 grupos de clasificación. ¿Ya? ¿Te das cuenta? No es nada del otro mundo, chicos. La sintaxis es linda. Yo me he especializado en sintaxis, por eso disfruto cuando enseño este tema. Uy, ¿no? En la universidad, los especialistas después llevan un curso que se llama morfosintaxis, más complejo ya, ¿no? Más complejo. ¿Mm? Ya, yo cuando sustenté mi tesis de grado, eh, presenté mi trabajo sobre gramática generativa transformacional de Noam Chomsky, por eso te conozco mucho el tema de la gramática, ¿no? De Chomsky, chomskiano soy. ¿Ya? Ahora, en posgrado, estamos afianzando un poco más el tema de la gramática generativa, ¿no? Y así. Entonces, no es nada complejo, sino el tema es cómo lo podemos explicar, ¿no? Cómo lo podemos entender, hacerlo más sencillo, lo que aparentemente puede ser muy complejo. Ya, esas son las clases del sujeto. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Todo bien. Entonces vamos por la última parte ya para terminar esta primera parte. Esta es la primera parte, sintaxis 1. Recién estoy terminando sintaxis 1, ¿eh? Todo relacionado al sujeto. Ya. Vamos ahora para cerrar ya esta primera parte, elementos del sujeto. Elementos del sujeto. Señores, el sujeto, o conocido también por los especialistas como sintagma nominal o frase nominal, cualquiera de esos nombres se refiere a esto, ¿ya? Solo tiene 3 elementos. O sea, sería una locura que el alumno en el sujeto me esté buscando circunstanciales. Los circunstanciales están en el predicado. No puedo ubicar un elemento que no corresponde a una estructura. ¿Qué elementos tiene el sujeto? Solo tiene 3. Núcleo, modificadores y aposición. No hay más. No hay más, jóvenes. ¿Ya? Y ahora te voy a explicar, ¿no? Te voy a explicar más o menos cómo funciona, cómo puedes identificar fácilmente estos elementos, ¿ya? A ver, permítame acá, voy a corregir. Estos investigadores boricuas, no vamos a poner acá. Estos investigadores hábiles le vamos a poner acá. Si pongo boricuas te vas a confundir. Porque boricua es un gentilicio, ya. Empezamos. El núcleo. Escúchame bien. El núcleo del sujeto siempre es un sustantivo. Siempre. Pero pueden haber otras formas de núcleos que ahorita voy a explicar, que es necesario que sepas. Pero siempre el núcleo del sujeto es un sustantivo. ¿Ya? Un sustantivo. Y hay que saber diferenciar. Sustantivo, muchos confunden, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre alegría, alegre? ¿Cuál es la diferencia entre alegría y alegre? Los dos se refieren a lo mismo, pero en la forma cambia, pues hijo. Alegría es un sustantivo, alegre es un adjetivo. Eso es lo que tienes que saber diferenciar, ¿no? Porque el adjetivo califica, el sustantivo nombra, ¿no? Por ejemplo, me encanta tu alegría. Tu alegría es un sustantivo, pero eres un joven alegre. Alegre está calificando, o sea, el adjetivo, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado en saber identificar cuándo es sustantivo, cuándo es adjetivo. El núcleo del sujeto siempre es un sustantivo. Y acá dice, el auto colisionó contra la pared. Aquí el sustantivo es auto, ¿sí o no? Por eso que este es el núcleo del sujeto. Porque es el auto, todo esto es el sujeto. Después del verbo, o sea, a partir del verbo, todo eso es predicado. El verbo es la matriz del predicado. ¿Mm?
Auto es el sustantivo, entonces este será el núcleo. Primer caso. Y el que viene más incluso. Segundo caso de núcleo del sujeto. Un pronombre también se puede convertir en núcleo del sujeto. Un pronombre. ¿Por qué? Porque el pronombre, pro quiere decir en vez de nombre, en vez del nombre, o el que reemplaza al nombre. Y eso es correcto. Si yo digo Carlos, lo puedo reemplazar por un pronombre. En vez de decir Carlos, digo él. Digo María, en vez de decir María, digo ella. Y si digo Carlos y María, en vez de decir Carlos y María, digo ellos. ¿Sí o no? ¿Ah? El pronombre, si te das cuenta, reemplaza al nombre. Por eso tiene la capacidad de también de funcionar como núcleo. Porque cuando digo ellos, me estoy refiriendo a dos personas o más. Puedo haber puesto María, Pedro y Juan. María, Pedro y Juan. Equivalente en pronombre, ellos. Pues María, Pedro y Juan presentaron su proyecto. Es lo mismo que decir ellos presentaron. Cuando digo ellos, me estoy refiriendo a María, Pedro y Juan. ¿O no? Reemplaza el nombre. Entonces, ellos, como es pronombre, aquí se convierte en núcleo. ¿Ya? El pronombre también puede ser un núcleo del sujeto. Un elemento sustantivado también se convierte en núcleo. Acá hay que saber qué es un elemento sustantivado. Cuando a un adjetivo tú le antepones el artículo lo, el artículo neutro lo conviertes en un sustantivo. Eso es elemento sustantivado. Una cosa es decir bueno, adjetivo, y otra cosa es decir lo bueno, ya se convirtió en sustantivo. ¿Ya? A cualquier adjetivo, lo ágil, lo bueno, lo malo, lo débil, lo feliz, es el artículo, es un sustantivador dentro de las categorías gramaticales que tiene el castellano. El artículo siempre es un sustantivador. Pues anteponerle un artículo a un adjetivo es convertirlo en un sustantivo. ¿Estamos? Entonces, como esto está sustantivado, todo esto es núcleo. Esto es un caso especial. Esto estoy explicando, no solamente para que sepas qué es el sustantivo y punto, ¿no? O el pronombre. Hay otro casito más, ¿ve? ¿Te das cuenta? O un artículo que le vamos a anteponer a un infinitivo. Por ejemplo, amar, cantar, bailar. Esos son infinitivos. Pero yo digo, el cantar, el bailar, el amar. ¿Ve? Le estoy anteponiendo un artículo, ¿no? Cuando digo el amar, ya se convirtió en un sustantivo. El querer, el soñar. ¿Ya? Eso es un elemento sustantivo que tiene que ver con la anteposición de un artículo. ¿Estamos? Y 4, lo que he explicado al inicio, una locución o una frase sustantiva. Miren acá, ¿ve? El caballito de mar será exhibido. No vayan a hacer esta locura. Caballito, núcleo, el modificador directo y de mar, modificador indirecto. Ese es el análisis espantoso. ¿Por qué? Porque el caballito de mar es una locución sustantiva. Todo esto se refiere a un solo animal, ¿cierto? Acá no estoy hablando del caballito por un lado y del mar por otro lado. Caballito de mar es el nombre que se le da a una especie acuática, ¿no? ¿Por qué se le ha puesto caballito de mar? Porque justamente la apariencia de este animal acuático es pues la apariencia de la cabeza de un caballito, ¿no? ¿Sí o no? El caballito de mar, todo eso hay que subrayar, todo eso es el núcleo. Como te expliqué al inicio, ¿no? Platero y yo, todo eso es el núcleo porque es el título de una obra. ¿Ya? Perfecto. Si te dicen, por ejemplo, cola de caballo. Cuidado, cola, núcleo, caballo, núcleo. No, pues cola de caballo es una hierba.
¿Te das cuenta que todo eso es una locución sustantiva? Cola de caballo, se está refiriendo a una hierba, a una sola cosa. Todo eso será núcleo, cola de caballo. ¿Ya? ¿Estamos? Eso es locución sustantiva. Entonces, eso también es núcleo. Todo esto es núcleo. ¿Ya? Entonces, estos son los 4 casos de núcleo del sujeto. No te puedes confundir. Vamos por los modificadores. Los modificadores pueden ser modificador directo y modificador indirecto. No hay más. El sujeto tiene o modificador directo o modificador indirecto. Ya, rápido. Modificador directo. ¿Qué elementos cumplen modificador directo? Los determinantes y los adjetivos. Eso es todo, joven. Los determinantes yo ya te enseñé. Son 4 los determinantes en el castellano. Los artículos, los posesivos, los demostrativos y los cuantificadores. Esos son los 4 determinantes que hay en el castellano. Esos determinantes siempre van a ser modificadores directos. Y también pueden ser modificadores directos los adjetivos. Acá te voy a demostrar con los ejercicios. Pues es práctico, directo. Miren ahí dice, los alumnos responsables. Los es artículo. Si es artículo es modificador directo. Responsables es adjetivo. Si es adjetivo, modificador directo. Eso me dice pues la teoría. Los es un artículo. ¿Y los artículos qué cosas son? Son determinantes. ¿Sí o no? Son determinantes. ¿Cuándo son determinantes? Cuando están cerca de un sustantivo. Porque si este los está cerca de un verbo, ya no es un determinante, se convirtió en pronombre. Eso ya lo saben también. ¿No? Aquí es un determinante porque está cerca de un sustantivo. Pero si yo dijera, los asesinaron. Ah, señor, ahí ya asesinaron es un verbo. Por lo tanto, los ahí sería ya pronombre. Ya no es determinante. Si no es determinante, entonces ya no puede ser modificador directo. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Los artículos. Responsables, adjetivo. Estos dos que están en rojo son modificadores directos. Vamos, segundo caso. Estos es pues demostrativo. ¿Te acuerdas? Ese, este y aquel. De ese, sus variantes. Eso, esos, esas. De este, sus variantes. Este, esta, estos, estas. Acá está bien. Esos son demostrativos. Como están cerca de un sustantivo, van a ser demostrativos. Porque si estos también están cerca de un verbo, se convierten en pronombres demostrativos. Eso ya lo hemos explicado, ¿no? Entonces acá, estos, como es un demostrativo, es un determinante. Y si es un determinante, será modificador directo. Hábiles, adjetivo, modificador directo. Acá, mi libro de lingüística. Mi. Esto es posesivo. ¿Te acuerdas del mi, tu, su? Acuérdate del mi, tu, su, pues esos son los 3 posesivos base. Sus variantes de mi. Mío, mía, míos, mías. Conmigo, mis. De tú. Tuyo, tuya, tuyos, tuyas. Contigo, tus. Con su. Suyo, suyos, suyas. Consigo, sus. Esas son sus variantes. Esos son posesivos. Esto es un posesivo. Si es un posesivo, es un determinante. Ya les he dicho, 4 son los determinantes. Los artículos, los demostrativos, los posesivos y los cuantificadores. Entonces, todos estos siempre van a cumplir la función de modificador directo, siempre y cuando estén en el sujeto. ¿Ya? Aquí, varios aficionados, varios. Es un cuantificador indefinido, ¿sí o no? Como está cerca de un sustantivo, es un determinante, pues. Pero si yo pongo acá, varios cantan, ah, señor, cambia la figura, ¿no? Cantan es verbo, profesor. Entonces, varios ya no es determinante, se convirtió en pronombre. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Y 10. 10 también será modificador directo. ¿Por qué? Porque es un cuantificador. Cuantificador numeral. ¿Qué tipo de numeral? Numeral cardinal, ¿no? Porque el ordinal sería décimo, ¿no? Y es un determinante.
Ahí están. Estos son los que cumplen la función de modificadores directos. ¿Ya? Los artículos, los adjetivos, los demostrativos, los posesivos y los cuantificadores, indefinidos y numerales. Ahí está explicado con los ejemplos. ¿Ya? No me puedes tú considerar como modificador directo a un sustantivo, eso sería ya no saber aplicar la teoría, pues chicos. Que me estén poniendo acá, lingüística, modificador directo. Sería un absurdo, ¿no? Que lingüística es un sustantivo. El sustantivo, ¿en qué parte te he dicho que el sustantivo es modificador directo? Ninguna parte. Acá te estoy explicando. El sustantivo es siempre un núcleo del sujeto, ¿no? En este caso, por ejemplo, mi libro de lingüística, libro sería el núcleo. De lingüística, como hay D, hay un conector acá, de lingüística es modificador indirecto. Ahorita explicamos eso. ¿Ya? Listo. Modificador indirecto. Ya, ahí ya tenemos explicado el modificador directo. ¿Eh? Ya no me puedes estar marcando cualquier cosa. Ahí están los elementos que cumplen función modificador directo. Modificador indirecto son aquellos que tienen una preposición o una conjunción. Listo. Eso es todo. Acá te voy a demostrar con el ejemplo. La ciudad de Huancayo. Esta de es preposición. Por eso te decía acá, de lingüística, preposición. Todo esto es modificador indirecto. De Huancayo. Todo esto es modificador indirecto. Todo esto. Desde de hasta Huancayo. Eso es preposición. Otra vez. El gobierno sin rumbo. Sin es preposición. Es un conector. Rumbo. Todo esto es modificador indirecto. Ahora, el tercer ejemplo. Conjunción comparativa. Cuando se utiliza una conjunción comparativa, también es modificador indirecto. Así, ¿eh? El día. ¿Cómo? Esta es la comparación, la conjunción comparativa. Como la noche. Entonces, ¿cómo? Desde ahí todo esto es modificador indirecto. Gerson. ¿Cómo? Rafael. ¿Cómo? Desde acá. Todo esto es modificador indirecto. O sea, tiene solamente dos formas de ubicar el modificador indirecto. Los que empiezan con preposiciones o los que empiezan con conjunciones comparativas. Listo. ¿Ya está? Vámonos por la aposición. Bueno, yo en un taller, me acuerdo cuando estábamos en clase presencial, yo planteé ejemplos cuando estábamos realizando sintaxis y le dije que analicen. Le planteé una pregunta así como esta, ¿no? La calle real. Todo esto es un sujeto. Ya. ¿Cuál es el análisis? Ahí me dice, calle, profesor, es nombre, entonces modifica, o núcleo. Este es núcleo. La es un artículo, modificador directo. Y real, modificador directo. Y yo le dije, ¿pero por qué es modificador directo? Porque el modificador directo está directamente relacionado al núcleo, profesor. ¿Ve? Esto está directamente relacionado. Cuidado, le dije. Real. ¿Es adjetivo? No. Real. ¿Es determinante? O sea, ¿es artículo? No. ¿Es demostrativo? No. ¿Es posesivo? No. ¿Es cuantificador? No. Entonces no puede ser modificador directo. Profesor, entonces, ¿qué cosa es? Es una aposición especificativa. Entonces acá ya te doy concreto. Una aposición especificativa es un sustantivo propio. Listo. Cada vez que encuentres un sustantivo propio, aposición especificativa. Es un solo nombre. ¿Eh? Pues acá dice, la calle real. Pues calle. Hay muchas calles en Huancayo, pues señor. Pero yo quiero hablar de la calle real. Ahí estoy especificando. Solo quiero hablar de la calle real. El poeta. Hay muchos poetas, pues. Pero yo quiero especificar, maestro. Voy a hablar del poeta Vallejo. Sustantivo propio, ¿no? Presidente. ¿Cuánto presidente? Yo quiero hablar del presidente Castillo. Aunque me voy a estresar hablando de este señor. Vacuna. Tantas vacunas. Pero yo quiero hablar de la vacuna Pfizer. ¿Te das cuenta que estos son sustantivos propios? La calle real.
el poeta Vallejo, el presidente Castillo, la vacuna Pfizer. ¿Cuál sería el análisis? Calle, poeta, presidente, vacunas, núcleo. La, modificador directo. Real, Vallejo, Castillo, Pfizer, aposición especificativa. Esta es la aposición especificativa. Un solo nombre, pero es un nombre propio. Como os digo acá, ¿no? El banco, y acá pongo el nombre de un banco, pues. La academia, y acá pongo el nombre de la academia. La academia, Zárate, por ejemplo. Zárate acá será pues aposición especificativa. No te puedes confundir, ¿ya? Cuidadito. Que los nombres propios me estés poniendo modificador directo. En ningún momento expliqué eso. Los nombres propios son aposición especificativa. Ahí está. Con los ejemplos te estoy explicando. Ahora, la aposición explicativa, ¿cómo te das cuenta? Porque siempre van entre comas. En cambio, la especificativa no va entre comas, solamente es un nombre propio. Listo. En cambio, aquí es una frase que va entre comas. Esa es la aposición explicativa. Dice, Huancayo, coma. La ciudad incontrastable, coma, celebra su aniversario. Bueno, eso es el agregado, ¿no? Todo esto que está en rojo es aposición explicativa. Está entre comas. Y la aposición es un equivalente al sustantivo. O sea, yo puedo decir ciudad incontrastable para referirme a Huancayo. Puedo decir la ciudad creativa de la música. Puedo decir la ciudad más feliz del mundo. Puedo decir el Valle del Mantaro, la capital ferial del Perú. No sé cuántas aposiciones puedo utilizar para reemplazar al concepto o al sustantivo Huancayo. Varios, ¿no? Eso es explicativo. Una frase que obligatoriamente tiene que estar entre comas. Tiene que estar entre comas. ¿Ya? Listo. Eso, jóvenes, es la primera parte con respecto al sujeto. Si hay alguna pregunta o alguna inquietud, háganla, chicos, antes de pasar al segundo bloque. Voy a empezar con el segundo bloque. ¿Todo está bien? ¿Todo bien, chicos? ¿O algo que necesitamos volverlo a explicar? Ya, vamos entonces al predicado. Ya, estoy entrando ya al predicado, jóvenes. Allá terminé con el sujeto. Sintaxis 1 es el sujeto, sintaxis 2 es el predicado. Es un poquito más amplio. A ver, el predicado. El predicado es un componente importante de la oración, ¿no? El predicado se identifica a partir del verbo. O sea, donde está el verbo, a partir de ahí todo es predicado. El verbo es la marca del predicado, ¿ya? Claro, tú no puedes marcar un predicado donde no haya verbo, pues sería absurdo. Para que sea predicado tiene que haber verbo. Es como tú, no puedes marcar un sujeto si no hay nombre, porque el nombre es el núcleo del sujeto y el verbo es el núcleo del predicado. ¿Ya? Al predicado se le conoce también como sintagma verbal o frase verbal. ¿Por qué? Porque su núcleo es un verbo, por eso es verbal. Ya, empezamos por lo primero, lo que viene siempre en el examen. Clases de predicado. Ese, ¿no? Identifica la alternativa que presenta un predicado nominal o un predicado verbal. Si el chico, en un tema tan sencillo, regala puntos. Simplemente por no haber repasado una teoría tan sencilla. Si sabes que es predicado nominal, aseguraste un puntito o medio puntito. Ya medio puntito es demasiado asegurar en un examen de admisión. ¿Eh? Hay gente que se queda por milésima de punto y tú te hace el lujo de regalar puntos. Imagínate. Todo suma en el examen de admisión, jóvenes. Tienes 50 preguntas. Las 50 preguntas deben gozar de la misma importancia para ti.
Porque si vas a priorizar, no, de mi área solo ciencias, no, de mi área solo letras. Son 50 preguntas, cada pregunta suma medio punto, un punto, y eso suma mi resultado. ¿Mm? Por eso hay un libro extraordinario que dice, la diferencia marca la diferencia. Cómprense ese libro. Pequeñito, 20, 25 páginas. La diferencia marca la diferencia. A ver, yo te pregunto, en una pregunta de matemática, un ejercicio, la respuesta era 10 y tú marcaste -10. ¿Cuál es la diferencia? Profesor, la diferencia es el signo nada más. Ya pues, pero ese signo es la diferencia que marca la diferencia. Una cosa es 10 y otra cosa es -10. Tú no me vas a venir, pues, hijo, a reclamar, profesor, pero solamente el signo. Pero solamente el signo marca la diferencia, pues, hijo. Si la respuesta era -10 y tú marcaste 10, ya perdiste. En una carrera de caballos, el primer lugar llega y el segundo lugar también. La diferencia es milésimas de segundo. Pero la diferencia marca la diferencia. Por esas milésimas de segundo, a quien lo van a reconocer, a quien lo van a premiar, a quien lo van a entrevistar, a quien le van a dar cobertura es al primero, y el segundo ya quedó relegado. ¿Qué va a decir el segundo? No, me ganó por una milésima de segundo. No hay forma. La diferencia marca la diferencia. A veces no nos preocupamos en esas cosas simples de la vida, en las cosas más sencillas de la vida, y por eso de repente perdemos muchas oportunidades. ¿Mm? ¿Por qué? Porque lo complejo lo hay que convertir en algo simple. Y no lo simple lo hay que hacer complejo. Por favor, hagan lo contrario. Lo complejo, esfuércense en convertirlo en algo simple. Perfecto. Lo complejo, esfuércense en convertirlo en algo simple. Y lo simple, no lo hagan complejo. Nada más. Empezamos. Predicado nominal. Concreto. El predicado nominal solo utiliza verbos copulativos. Ya está. ¿Qué más te tengo que explicar? El predicado nominal se forma solo con verbos copulativos. ¿Qué son los verbos copulativos? Son verbos vacíos semánticamente. No tienen significado, solo sirven para copular. Copular quiere decir unir. Pues es verbo copulativo. Y los predicados verbales se forman con los verbos no copulativos. ¿Qué son los verbos no copulativos? Son verbos que tienen su significado de manera independiente. En cambio, estos copulativos no tienen significado. Ahora, hay dos formas de presentar un predicado nominal. Te lo voy a enseñar las dos formas, rapidísimo. La primera forma es cuando no se escribe el verbo copulativo y se reemplaza por una coma. Y la segunda es cuando se escribe el verbo copulativo. Listo. Haga. Mi madre, coma, un tesoro. Este amor, muy sincero. El mayor monstruo, los celos. La vida, muy importante. Y acá me doy cuenta que están los verbos copulativos. Mi madre es un tesoro. Este amor es muy sincero. El mayor monstruo son los celos. La vida es muy importante. El verbo es y el verbo son verbos copulativos. ¿Sí o no? Si están utilizando verbos copulativos, entonces es predicado nominal. Este es un predicado nominal. ¿Estamos? ¿Ya? Lo que está en rojo es el predicado nominal. No todo esto. Es un tesoro. Es más o menos como la coma elíptica, ¿no? En realidad esto es una coma elíptica, porque esta coma está reemplazando al verbo es. ¿Sí o no? Entonces, desde aquí todo esto es el predicado nominal.
Se dice predicado nominal porque utiliza verbo copulativo. Se puede escribir o se puede reemplazar por la coma. El verbo copulativo. Pues verbo copulativo el predicado nominal. Aquí está escrito, ¿no? El líder permanece callado. César Vallejo es universal. El político parece sincero. Ella está medio. Permanece, es, parece, está. Esos son verbos copulativos. Entonces, cuando hay verbo copulativo, todo eso es predicado nominal. Esto, permanece callado, predicado nominal. Es universal, predicado nominal. ¿Ya? ¿Te cuenta? No es complicado. Ahora, predicado verbal, verbos no copulativos. El maestro dicta. Esto es un verbo no copulativo. Entrevista, participa, investiga. Porque si yo le saco todo esto, la oración tiene sentido. Si yo digo, el artista participa, ¿eh? Hasta ahí tiene sentido. Los periodistas entrevistan, tiene sentido. Pero en cambio acá, a ver, quítales. César Vallejo es. No tiene sentido, ¿eh? Queda vacío. Porque estos verbos no tienen significado. ¿Ya? Ese es el predicado nominal, predicado verbal. Conclusión. Predicado nominal se forman utilizando verbos copulativos. Predicados verbales utilizando verbos no copulativos. ¿Ya? Más ya no te puedo insistir. Ya, vamos por la estructura del predicado, ¿ya? Los elementos del predicado. A ver, vamos a ilustrar rápido. El núcleo. Te voy a explicar cómo se forman el núcleo del predicado. Luego, después del núcleo, te voy a explicar los modificadores. El objeto directo, el objeto indirecto. Acá hay casos especiales, ¿eh? Tienes que concentrarte. Luego te voy a explicar los circunstanciales y el agente. Ya, esos 5, suficiente. Hay otros elementos más complejos. ¿Ya para qué? Lo que viene en el examen. Estos 5 elementos me tienes que dominar. Esos son los 5 elementos del predicado, los más recurrentes. Núcleo, objeto directo, objeto indirecto, circunstanciales y agente. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a empezar por el núcleo. Concentraos. Ya, va para terminar con oraciones compuestas y mañana desarrollamos nuestra practiquita. Estamos cerrando la semana 11, ¿ya, no? Rapidísimo. Rapidísimo. Ya, elementos del predicado, núcleo. El núcleo del predicado siempre va a ser un verbo. Eso no lo duden. Siempre va a ser el verbo. Ahora, el núcleo puede ser simple, el núcleo puede tener la forma compuesta, el núcleo se puede presentar en forma de perífrasis verbal o el núcleo se puede presentar en forma de una locución verbal. Aquí me confunden, ¿no? Sí, yo he revisado, es cierto, he revisado casi a 6, 7 autores, ¿ah? En gramática, y los 6 autores confunden, los 6 confunden perífrasis verbal con locución verbal. O sea, cuando digo confunden, ¿qué quiere decir? Que para esos autores perífrasis verbal es lo mismo que locución verbal o locución verbal es lo mismo que perífrasis verbal. Solo he encontrado a un autor español que formó parte de la Real Academia de la Lengua Española que ha hecho una precisión entre esto y esto. Y eso es lo que te voy a explicar también hoy día. No es igual. Una perífrasis verbal tiene es estructura y una locución verbal es significado. Ya desde ahí ya te estoy dando una premisa de diferencia, ¿no? La perífrasis verbal es estructura, la locución verbal es significado. Pero vamos a empezar por acá. El núcleo en la forma simple es cuando hay un solo verbo. Eso es todo. Ese es el núcleo, forma simple, un solo verbo. Ese joven comprará cigarros cubanos, comprará un solo verbo. Los atletas reciben. El hombre pecador hierra. Un solo verbo tiene esta oración. Un solo verbo, esto entonces núcleo simple. Hay un solo verbo. Eso es núcleo simple. En su forma compuesta, el núcleo está formado por 2 verbos ya. Verbo auxiliar y verbo principal. Está preparando. Siguen leyendo. Viene elaborando. ¿Eh? Hay 2 verbos, ¿no? Auxiliar y principal. Esa es la forma compuesta, el núcleo. Subrayo todo esto, es núcleo. Estos 2 verbos, subrayo, pongo núcleo del predicado. En perífrasis verbal,
como les dije, es estructura. Las perífrasis verbales tienen una estructura ya muy conocida. Verbo, conector, verbo infinitivo. Esa es la perífrasis verbal. Es estructura, por eso. Verbo, conector, verbo infinitivo. Verbo, conector, verbo infinitivo. Verbo, conector, verbo infinitivo. Todo eso subrayo, todo eso es núcleo. Forma perífrasis verbal. Voy a trabajar. Viene a acostar. Tienes que volver. Empiezo a meditar. Camino sin parar. ¿Te das cuenta? Esos son perífrasis verbales. Te van a pedir. En examen te van a poner, identifica la oración cuyo núcleo del predicado es una perífrasis verbal. Te van a plantear así los ejercicios. Cuyo núcleo es una perífrasis. Tienes que buscar el que tenga esta estructura. Pues. ¿Sí o no? Ya. Y esta cuarta que no viene mucho, pero tienes que saber diferenciar de una perífrasis verbal para que nunca te equivoques. La locución verbal es una frase, escúchame bien, por eso decía, ¿no? La perífrasis verbal es una estructura. Miren, 6, casi 7 autores que he leído, ninguno lo ha podido diferenciar. El año pasado, cerrando ya el año, era en diciembre, tuve la fortuna de comprarme un libro de un autor español de gramática. Y cuando revisé su referencia decía que había sido miembro de la Real Academia de la Lengua Española. Entonces dije, si este señor ha sido miembro de la Real Academia de la Española, tiene nociones muy, muy fundamentales de la gramática del castellano. Entonces, me puse a leer su material y ahí encontré una explicación que me rompió todo el esquema, ¿no? Perífrasis verbal y locución verbal. Perífrasis verbal es estructura, aquí te estoy demostrando, esta es la estructura dinámica. En cambio, locución verbal es significado, entonces te explico. Toda esta frase es una locución verbal. ¿Por qué se dice locución verbal? Porque toda esta frase es equivalente a un verbo. Esa es locución verbal, equivalente al significado de este verbo. ¿Te das cuenta? Esto es estructura. Acá no hay equivalencia, esto es estructura. En cambio, esto es equivalente. O sea, dar el brazo a torcer es lo mismo que decir desistir o dejar o abandonar. Todo esto es equivalente a este verbo, ¿sí o no? O besar la tierra es equivalente a decir humillar. O levantar la voz es lo mismo que decir gritar. O no me levante la voz, es lo mismo que decir no me grite. ¿Sí o no? Entonces, eso es locución verbal, equivalente a un verbo. ¿Ve? Y tiene carácter de significado, cambio de estructura. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces ya queda saldado esa pequeña duda que seguramente muchos todavía lo tenían o se generaron o de repente ni siquiera tenían la idea que existían esos elementos. ¿Ya? Ese es el núcleo, jóvenes. Ahora vámonos a los modificadores del predicado. Los modificadores del predicado se llaman objetos. En cambio, los modificadores del sujeto se llaman modificador directo, modificador indirecto. Tengo que es objeto directo, objeto indirecto. A ver. Primero, por la gramática estructural, ¿ya? La que siempre nos enseñan. ¿Cómo identifico yo el objeto directo? Y ese es el primer paso que tienes que hacer siempre, antes de. Para que tú sepas si la oración tiene o no tiene objeto directo, formulas la pregunta ¿qué? Dirigida al verbo. O ¿a quién? Dirigida al verbo. Unas dos de estas preguntas, si generan una respuesta, esa respuesta será el objeto directo. A ver, verificamos. Milagros entrega su proyecto artístico. Hago la pregunta. ¿Qué entrega? Me está diciendo ¿qué más verbo, sí o no? ¿Qué entrega? Si quieren le puedo agregar el sujeto más.
¿Qué entrega Milagros? ¿No? Pero solo con qué y más verbo suficiente. ¿Qué entrega? Su proyecto artístico. Esto que está en rojo es el objeto directo, porque salió la respuesta de la pregunta que formularon. ¿Qué entrega? Su proyecto artístico. Profesor, y si usted formula la pregunta y no sale respuesta, quiere decir que no tiene objeto directo. Nada más. Aquí, el profesor felicitó a Juan Carlos. Ahora acá la pregunta, ¿a quién? ¿A quién felicitó? Si desea, le agrego el sujeto. ¿A quién felicitó el profesor? A Juan Carlos. Ese es el objeto directo. Listo. Ahora, ¿dónde está el problemita? Cuando me utilizan los pronombres me, te, se, nos. O me utilizan los pronombres lo, la, los, las. Para que estos sean pronombres, deben estar siempre cerca de un verbo. Eso ya lo hemos dicho, ¿no? Porque estos elementos están cerca de un sustantivo, van a ser simplemente artículos. Ya que estoy hablando de pronombres, entonces deben estar siempre cerca de un verbo. Entonces, esto lo voy a explicar con mucho cuidado después de terminar esto, ¿ya? Entonces, ¿cómo se identifica el objeto directo? Con la pregunta ¿qué o a quién?, ¿no? Dirigida al verbo. Nada más. ¿Cómo se identifica el objeto indirecto? Con la pregunta ¿a quién más verbo o para quién más verbo? El juglar recita un poema. ¿A quién recita? A la reina. Este es el objeto indirecto, ¿eh? Ana compra dulces. Porque si yo hago la pregunta, ¿no? ¿Qué compra? La respuesta es dulces. Eso sería el objeto directo. Pero ¿para quién compra? Para sus ahijados. Ese es el objeto indirecto. ¿Ya? Ahora, escúchame bien acá. Acá sí quiero que te concentres. Si tú encuentras en el predicado el pronombre lo, la, los o las, escúchame bien, ¿ah? Si tú encuentras estos que están con rojo, por favor, y si están cerca de un verbo, a ojo cerrado, estos son objetos directos. Lo, la, los, las. No te olvides. Por ejemplo, en esta oración, ella lo recibe con mucha emoción. Este lo será a ojo cerrado, ¿qué cosa? Objeto directo. Objeto directo. Porque así dice la teoría. No te preocupes. Si encuentras lo, la, los, las, cualquiera de estos siempre va a ser objeto directo. Ahora, si encuentras le o les, a ojo cerrado siempre va a ser objeto indirecto. ¿Estamos? Por ejemplo, en esta oración, ella les entrega, ¿ves? Está cerca de un verbo, ¿ves? Les entrega. Les será objeto indirecto, sin dudar. Acá, ella lo recibe, recibes verbo, ¿ves? Lo, a ojo cerrado, objeto directo. ¿Dónde está el problemita? En el metecenos. ¿Y por qué ese es el problemita? Porque metecenos puede ser objeto directo, metecenos puede ser objeto indirecto. Ahí está el punto de la dificultad. Por eso he preparado esto, para explicarte cuándo es objeto directo y cuándo es objeto indirecto estos elementos, metecenos. Con le y les no vamos a tener problema porque esto a ojos cerrados siempre van a ser objetos indirectos. Con lo, la, los, las tampoco no vamos a tener problema porque estos siempre a ojos cerrados van a ser objetos directos. El problemita es con metecenos, ¿sí o no? Ya, ¿estamos listos? Voy a explicar. Después de acá ya no te puedes confundir con estos pronombres, ¿no? Profesor, les, ¿qué cosa será? Ya ni me preguntes, pues. Les, ¿qué cosa va a ser siempre? Pregunto. Les, ¿qué cosa va a ser siempre en el predicado? Objeto indirecto. Siempre va a ser objeto indirecto. No lo dudes. Así como les, le también va a ser objeto indirecto. Y lo, la, los, las siempre van a ser objeto directo. Entonces, acá vamos a explicar el metecenos, nada más. ¿Ya? Atiende. A ver. En la oración 1.
Meilín prepara pizzas hawaianas con amor. Cuando tienes una oración, primero empieza por la pregunta clásica. Primero tienes que verificar si tiene o no tiene objeto directo. Primero se empieza por esto, no por esto. Siempre empiecen por esto, ¿ya? Entonces, primero voy a hacer la pregunta, ¿qué más verbo? Entonces digo, ¿qué prepara Meilín? ¿Cuál es la respuesta? Pizzas hawaianas. Esta es la respuesta, ¿no? ¿Qué prepara? Pizzas hawaianas. Por lo tanto, esto será objeto directo. Porque se desprende, ¿no? Como respuesta de la pregunta que he hecho. Ahora cuando digo, ¿cómo lo prepara? Con amor. Esto es un circunstancial de modo. Eso ya explicamos luego. Ya. Pizzas hawaianas es objeto directo. ¿Estamos hasta ahí claros? Ya. Vamos a la segunda oración. Miren, en la segunda oración yo le he agregado me. En la primera no tenía me. Meilín me prepara pizzas hawaianas con amor. Yo pude haber puesto acá, Meilín te prepara pizzas hawaianas. O, ¿no? Meilín se prepara pizzas hawaianas. O Meilín nos prepara. ¿Ve? Cualquiera de estos cuatro pueden entrar acá. Pero yo he utilizado el me. ¿Estamos? Entonces, atiende. Como esta oración ya tiene objeto directo, porque el objeto directo es pizzas hawaianas, no puede haber en una oración pues dos objetos directos. Como esto ya tiene objeto directo, entonces la pregunta para todos, ¿qué será me? Si ya la oración tiene objeto directo, entonces me, ¿qué cosa será? ¿Seguirá siendo Objeto objeto directo? no. No. Esa es la respuesta. No. Como la oración ya tiene objeto directo, entonces automáticamente este me se convierte en objeto indirecto. Listo. Entonces acá me es objeto indirecto. Ahora vamos por la 3. Meilín me prepara con amor. Le he quitado pizzas hawaianas. O sea, le he quitado el objeto directo. Eso quiere decir que esta oración 3 no tiene objeto directo, pero sí tiene el elemento me. Como no tiene el objeto directo, entonces me aquí recién se puede convertir en objeto directo. Aquí sí es objeto directo, porque la oración no tiene. Entonces, ¿qué prepara? No hay, ¿te das cuenta? No hay respuesta. Pero como tiene me, este me se convierte en el objeto directo. Entonces, mira, en la oración 2, me es objeto indirecto. Y en la oración 3, me es objeto directo. Ahí estoy explicándote. ¿Cuándo es objeto indirecto y cuándo es objeto directo? Vamos por el 4. Meilín les prepara. Ya, pues a ojo cerrado, ¿qué cosa es les? Objeto indirecto. Ya, este es el objeto indirecto, porque pizza hawaiana es objeto directo, obvio. Ahora, ¿qué pasa si te ponen así? Meilín me las prepara con amor. He puesto me y he puesto las. ¿Qué pasa ahí? Las, ¿qué cosa siempre va a ser? Objeto directo. Directo. Objeto directo. Entonces, ¿qué será me? Objeto indirecto. Muy bien. Eso es todo. ¿Estamos chicos? Esto hay que repasar, ¿eh? Lo, la, los, las, objeto directo. Le, les, objeto indirecto. Lo único que tienes que tener cuidado es en el meteseno. Si ya te he explicado cuándo es objeto directo y cuándo es objeto indirecto. ¿Ya? No es para ampliar demasiado esto. De manera concreta. Listo. Seguimos avanzando, chicos. Acá tenemos el cuarto elemento y el quinto elemento. Los circunstanciales. Bueno, los circunstanciales son los adverbios. Todos los adverbios cumplen la función de circunstanciales. Por ejemplo, del lugar, yo identifico con la pregunta ¿dónde?
¿Dónde reflexiona? En la sala. Esta respuesta se desprende de la pregunta ¿dónde? Más verbo. Esta pregunta se hace al verbo, ¿ah? Si yo hago la pregunta ¿dónde? Reflexiona y sale esta respuesta, quiere decir que esto es un circunstancial de lugar. Un circunstancial de tiempo responde a la pregunta ¿cuándo? Dijo que regresa mañana. ¿Cuándo dijo que regresa? Mañana. ¿Cuándo? Tiempo. ¿Cómo te acaricia? Suavemente. ¿Cómo? Modo. ¿Cuánto llovió ayer? Demasiado. ¿Cuánto? Cantidad. ¿Con qué lo rompió? Con una piedra. Instrumento. ¿Con quién viaja él? Con su amigo. Compañía. ¿De dónde viene ella? De Iquitos. Procedencia. ¿Sobre qué habla? Sobre la política actual. Circunstancial de tema. ¿Para qué se prepara? Para el examen. Circunstancial de finalidad. ¿Hacia dónde camina? Hacia el puente. Circunstancial de dirección. Estos son los circunstanciales más utilizados, ¿eh? Lugar, tiempo, modo, cantidad, instrumento, compañía, procedencia, tema, finalidad, dirección, etc. Hay también circunstanciales de negación, de afirmación, ¿cierto? De duda. Entonces, ¿cómo yo identifico? Con estas preguntas pertinentes que se hacen al verbo. Siempre la pregunta tiene que estar dirigida al verbo. Alguien dice, profesor, ¿pero por qué al verbo? Porque el verbo es la matriz del predicado, pues es el núcleo del predicado. Y todo sale en función al verbo. ¿Ya? Listo. El agente. Ya, olvídate de esta teoría. Con esta teoría te vas a marear. Voy a ir de frente al grano. Atentos. Para el agente, ¿eh? El agente solamente puede haber en oraciones en voz pasiva. Si la oración está en voz activa, nunca va a haber agente. El agente solo está en voz pasiva. Entonces me voy acá rapidísimo. Concéntrate. Cuando hemos explicado el sujeto activo y el sujeto pasivo, ya te había dado una idea. Esa misma idea se trabaja acá. La oración en voz activa, el sujeto está al inicio. Ya lo sabes eso. La oración en voz pasiva, el sujeto está al final. ¿Por qué se dice activo? Porque el sujeto realiza la acción. ¿Por qué se dice pasivo? Porque el sujeto recibe la acción. Está al final, va a recibir. Está al inicio, va a realizar. ¿Sí o no? Ahora, en el activo, ya sabes, hay un solo verbo. En el pasivo hay dos verbos, auxiliar y principal. Entonces, me dice, el agente siempre va a haber en oración en voz pasiva, claro. Su credencial es recibido por el... Este es el famoso agente, ¿ve? Desde el conector por, todo eso es el famoso agente. Esto es el agente. ¿Eh? El agente está en la oración pasiva, esta es oración pasiva, en cambio esta es oración activa. Ahora, ¿cómo yo puedo transformar una oración activa en pasiva? Hay un requisito y hay una regla. Para que tú puedas transformar esta oración activa en oración pasiva, la oración activa debe tener objeto directo. Ese es el requisito. Profesor, y si no tiene objeto directo, no puedo transformar. No se puede transformar. Ahorita lo vamos a mostrar en el chat con un ejercicio chiquito. ¿Ya? Desde el periodista recibe su credencial. ¿Qué recibe? Su credencial. Objeto directo. El objeto directo se logra descubrir con la pregunta ¿qué más verbo? ¿Sí o no? ¿Qué recibe? Su credencial. Entonces acá yo aplico la técnica del aspa. Facilito, ¿eh? El objeto directo lo llevo al inicio. Y el sujeto lo llevo al final. Eso es todo. Su credencial, y le agrego un verbo auxiliar, es recibido por el periodista. Solamente le agrego por. Listo. ¿Ya? A ver, vamos a entrenar rapidito. Algo chiquito en el chat, ¿ya? Algo pequeñito. María, algo de la zona, a ver.
cosecha. Listo. Primero tengo que saber si esta oración, así chiquitita, tiene o no tiene objeto directo. La pregunta para todos, ¿tiene o no tiene objeto directo? Porque si no tiene objeto directo, no voy a poder transformar. Ah, la pregunta, ¿qué? Más verbo. ¿Qué cosecha? Maíz. Este es el objeto directo. Entonces, aplico la técnica del aspa. Pues. Este objeto directo lo tengo que llevar acá al inicio y este sujeto lo llevo al final. Entonces, ¿cómo sería? El maíz es cosechado por María. Ya está. ¿Eh? El maíz es cosechado por María. Muy bien, Luz. Luz es la alumna más activa, ¿no? En la clase. Muy bien. Entonces, solamente tengo que aplicar la técnica del aspa. ¿Ves? Si maíz es objeto directo, me dice la regla del aspa que este objeto directo lo paso al inicio y este sujeto lo paso al final con el conector por. El maíz es cosechado por María. Por María sería el agente. ¿Sí o no? A ver, vamos. Quiero que me transformen esto. Esta oración. Los alumnos ya, a ver, transformen esa oración, repito. Los alumnos suben al escenario. A ver, ¿quién me comparte su transformación? Al escenario suben los alumnos. El escenario es subido por los alumnos. No, no Al puede ser eso. escenario suben los alumnos. Nada, tampoco. Señores, esto no se puede transformar. A ver, hace rato he dicho, ¿por qué no puedo transformar esto? No tiene objeto directo. Porque no tiene objeto directo. Estoy diciendo bien claro. Solo las oraciones activas que tienen objeto directo pueden ser transformados a la voz pasiva. ¿Por qué? Porque el objeto directo se va al inicio y el sujeto se va al final, la técnica del aspa. Acá haz la pregunta, ¿qué? ¿Qué suben? ¿Al escenario es la respuesta? No, cierto. Cuando yo digo, ¿a dónde suben? La respuesta sería al escenario. Como he hecho la pregunta, ¿a dónde? Eso es un circunstancial del lugar. No tiene objeto directo. No puedo transformar esto. Y si transforman, como me están indicando varios alumnos, lean bien esa oración, no tiene sentido. Requisito para que podamos transformar una activa en pasiva es que tenga objeto directo. No hay otra forma. ¿Ya? Listo, chicos. Luego, ya esto les voy a compartir, no se preocupen. Ya cerramos con esta última parte. Ya con esto terminamos. Mañana nos preparamos para la práctica. Oraciones compuestas. Esto es más sencillo que lo que te he explicado el sujeto y el predicado. Esto es lo más sencillo. Porque solamente vas a identificar conectores para que des tu respuesta. Primero vamos. ¿Qué son oraciones compuestas? Escúchame bien. ¿Eh? Oración compuesta, muchos tienen la idea de que son oraciones largas, ¿no? Por eso yo digo, los alumnos del aula 302 participan en el examen tipo admisión en la ciudad universitaria, ¿no? Con la presencia de todo lo que te ha alargado. Pero mira, esa oración es simple porque tiene un solo verbo. Los alumnos participan, un solo verbo hay. Para que sea oración compuesta, mínimo deben haber dos verbos, o sea, dos acciones. Acá hay incluso tres acciones. ¿Eh? Efraín llegó,
escribió con diligencia y se fue. Hay 3 acciones. Esto es oración compuesta. Miren acá. Pienso, luego existo. Esto es una oración compuesta. No te dejes llevar por la extensión de la oración. No, porque es una oración extensa, ya es oración compuesta. No, no, señor. Para que sea oración compuesta, mínimo deben haber 2 acciones. Miren, acá hay 2 acciones. Pienso, de pensar. Existo, de existir. Hay 2 verbos. Por lo tanto, esto es oración compuesta. A eso se llama oración compuesta, ¿ya? Entonces, la oración compuesta puede dividirse en coordinadas y subordinadas. En coordinadas tenemos las yuxtapuestas. Escúchame bien. La yuxtapuesta se dice cuando las 2 acciones están divididas por una coma, un punto y coma o 2 puntos. Eso es todo. Si te piden en el examen, identifica la alternativa que presenta una oración compuesta yuxtapuesta. O te van a decir, oración compuesta por coordinación o oración compuesta coordinada por yuxtaposición. La pregunta es larga, ¿no? La respuesta es sencilla. Oración compuesta, ¿no? Coordinada por yuxtaposición. Son estas, pues, las que están separadas por coma, punto y coma o 2 puntos. Pero deben haber 2 acciones. Pues mira, todos somos culpables. Somos. Acá hay una acción. No puedes. Puedes. Es otra acción. Hay 2 acciones, 2 verbos. Unos nacen. Construir, destruir. 2 acciones. No salimos de paseo. Salimos. El tiempo no era. Era. Era verbo, salimos verbo. Hay 2 acciones. Están separados por el punto y coma, los 2 puntos o la coma. Estos se llaman oraciones compuestas yuxtapuestas. No te olvides. Eso es yuxtapuesto. Sencillo, ¿no? Acá no vas a analizar nada. Solamente identificas los conectores. Ahora, oraciones compuestas conjuntivas. Conjuntivas se dice porque utilizan conectores. Te van a pedir en el examen. Identifica la alternativa que presenta una oración compuesta coordinada adversativa. ¿Qué vas a hacer? Solamente busca la oración que tenga 2 verbos que estén unidos por estos conectores. Pero, más, sin o aunque estos son pues adversativos. Solamente buscas el conector. Miren acá, ¿ve? Es duro el invierno y es horrible el hambre. Es. Hay 2 verbos, 2 acciones. Pero está unido por y. ¿Y la i qué cosa es? Copulativo. Entonces, oración compuesta coordinada copulativa. Eso es. Esto es una oración compuesta coordinada copulativa. Aquí, quería hablar, más le faltaban palabras. Hablar y faltar. 2 verbos. Eso tienes que verificar que hayan 2 verbos siempre, ¿ya? Mínimo. Más, ¿qué cosa es más? Más es un adversativo. Entonces, ¿qué tipo de oración será esta? Oración compuesta coordinada adversativa. ¿Listo? Si te piden una oración compuesta coordinada adversativa, ya sabes, solamente el conector. Ya está estudiando, ya está trabajando. Estudiando, trabajando. 2 acciones. Pero está utilizando el ya, ya. Y el ya es distributivo. Entonces, esto será una oración compuesta coordinada distributiva. Ahora, pienso, luego existo. Luego es una consecutiva. Esto es una oración compuesta coordinada consecutiva. Eso es todo. No vas a hacer otra cosa. Identifica solo el conector. Por eso tienes que saber los conectores copulativos, disyuntivos, adversativos, distributivos, explicativos y consecutivos. ¿Ya? En las subordinadas es más sencillo. Subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. ¿Por qué sustantiva? Porque predomina el sustantivo. Adjetiva, porque predomina el adjetivo. Adverbial, porque hay predominio del adverbio. ¿Cómo me doy cuenta que es subordinada? Por estos conectores. Los que, el que y qué. Esto siempre utilizan los subordinados. Los ciclistas, ¿qué? Estaban cansados. ¿Ve? ¿Qué? Cansados es adjetivo. Esto es pues subordinación adjetival. No bebo demasiado porque me hace daño. Ese porque es otro conector. Entonces, no te olvides de los que, el que o por. Basta que exista los que, el que es subordinado. Solamente tienes que darte cuenta. Si está un sustantivo, será subordinación sustantiva. Si está un adjetivo, subordinación adjetiva. Ya debería. Listo. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí hemos llegado con nuestro trabajo que corresponde al día de hoy. Mañana
trabajamos una práctica, a ver si le dan otro repasito más para que puedan interactuar en la práctica, ¿ya? Muchísimas gracias por su atención y por la participación de los estudiantes. Mañana nos reencontramos. Cuídense, que tengan buena tarde.